En una época donde los grandes genios de la música tardaban años en forjarse y donde la fama se alcanzaba solo tras incontables sacrificios y dolorosas pruebas, existió un niño que desafió todas las leyes de la naturaleza. Un niño cuyo talento era tan grande, tan inexplicable, que hizo temblar las cortes reales de Europa, asombró a los músicos más experimentados y dejó una huella imborrable en la historia de la música. Este niño, a tan solo 5 años, comenzaba a escribir una de las historias más grandiosas de la humanidad, la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño pudiera dominar la música con una destreza que ni los mayores virtuosos alcanzaban en toda una vida? ¿Cómo pudo alguien tan joven componer piezas que siglos después siguen siendo interpretadas en los más grandes teatros del mundo? La respuesta no está en un solo momento, ni en un solo lugar. La historia de Mozart no es solo la de un niño prodigioso, sino la de un legado forjado a través de la magia de la música, la disciplina incansable, las presiones de la vida y un destino que lo esperaba, quizás desde su primer suspiro. Acompáñame a descubrir la historia de Mozart, el niño que asombró al mundo con solo 5 años. La historia de Mozart comienza en una ciudad llamada Salzburgo, en la región de lo que hoy conocemos como Austria. Un lugar pintoresco, marcado por su arquitectura barroca y la imponente presencia de la iglesia. En el corazón de esta ciudad, el 27 de enero de 1756, nacía un niño cuyo destino sería mucho más grande que cualquier imperio o reino de su época. Este niño era Wolfgang Amadeus Mozart, hijo de Leopold Mozart, un músico y compositor que era un violinista talentoso y maestro de la corte. Desde su primer aliento, Mozart no fue un niño común. En una época donde la música se encontraba en su máximo esplendor, con compositores como Bach, Haydn y Vivaldi llenando los pasillos de los teatros de toda Europa, el pequeño Wolfgang parecía destinado a ser parte de ese legado. Pero lo que realmente sorprendió a su padre, Leopold, fue su asombroso oído musical. A los 3 años, Wolfgang ya no solo imitaba las melodías que escuchaba, sino que las recreaba. Podía identificar notas musicales, corregir a los músicos que tocaban mal, y sabía cómo ajustar la afinación del violín con una precisión asombrosa. Y no solo eso, a esa edad tan temprana, ya mostraba una curiosidad insaciable por los instrumentos musicales. Leopold, sabiendo que su hijo era una rara joya, decidió poner en práctica todo su conocimiento y enseñanza musical. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que, al hacerlo, desencadenaría una serie de eventos que llevarían a Wolfgang a convertirse en una leyenda viviente, mucho antes de cumplir siquiera la mayoría de edad. A los 5 años, Mozart ya estaba tocando el piano con una destreza que asombraba a todos los que lo escuchaban. Imagina la escena: un niño pequeño, con sus manos diminutas sobre las teclas de un piano, interpretando piezas complejas con una fluidez que ni los músicos más experimentados podían replicar. No se trataba solo de ejecutar notas, se trataba de una comprensión profunda de la armonía y el ritmo. Como si la música fuera un idioma que él había aprendido antes de nacer. Leopold, viendo el talento extraordinario de su hijo, decidió que era el momento de darlo a conocer al mundo. En 1762, cuando Mozart tenía solo 6 años, emprendieron su primer viaje a Viena. Un viaje que marcaría el inicio de una serie de presentaciones que asombraron a la nobleza y a la corte imperial. En Viena, Mozart fue recibido como una sensación. El niño prodigio que tocaba el piano con la maestría de un adulto y que, además, improvisaba con una facilidad que dejaba a todos sin palabras. El emperador Francisco no podía creer lo que veía. Un niño tan pequeño que ya interpretaba con tal dominio piezas complejas de los más grandes compositores de la época.
Y no solo tocaba las obras de otros, ya estaba comenzando a componer las suyas propias. La pequeña Mozart ya había compuesto su primera obra a la edad de 5 años. Un minué que, aunque simple para los estándares de hoy, fue una obra maestra para alguien de su edad. Pero lo más impresionante no era solo su capacidad para componer, sino que parecía que la música fluía de él de una manera tan natural que se volvía imposible no sentir que lo hacía con una intensidad sobrehumana. La fama de Mozart se extendió por Europa. Desde Viena, el niño prodigio fue invitado a Múnich, Londres, París, Ámsterdam y otras grandes ciudades de la época. A donde quiera que iba, dejaba a la gente boquiabierta. Era un espectáculo verlo tocar. Nadie podía comprender cómo un niño tan pequeño podía tocar con tal virtuosismo, y mucho menos componer obras tan complejas, tan llenas de emoción y técnica. Pero a pesar de la fama y los halagos, el precio de la genialidad de Mozart fue altísimo. En su infancia y adolescencia, Mozart vivió una vida llena de viajes, presentaciones, exigencias y expectativas. Si bien su talento le brindó una plataforma única, también le causó una enorme presión por parte de su padre, quien veía en su hijo no solo a un prodigio, sino también a una oportunidad para escalar en el mundo de la música. A medida que crecía, la relación entre Wolfgang y su padre, Leopold, se tensaba. Mozart comenzó a sentir que su creatividad y libertad se veían restringidas por las expectativas de su padre. Este conflicto personal fue, quizás, uno de los mayores obstáculos en su vida. A pesar de sus primeros éxitos, Mozart nunca se sintió verdaderamente libre de las presiones familiares, sociales y profesionales. A lo largo de su vida, Mozart continuó componiendo a un ritmo frenético. Obras maestras como la Misa en Do menor, la Sinfonía número 40 y la Flauta mágica se sumaban a su ya impresionante catálogo. Sin embargo, su vida estuvo marcada no solo por la gloria, sino también por los altibajos emocionales y financieros. Mozart murió a la temprana edad de 35 años, en un misterioso final que aún hoy es objeto de especulaciones. ¿Fue el precio de su genio? ¿O acaso la vida de un prodigio como él estaba predestinada a ser corta pero intensa? A pesar de su corta vida, Mozart dejó una marca indeleble en la historia de la música. Hoy, sus composiciones siguen siendo interpretadas en los escenarios más grandes del mundo, y su nombre es sinónimo de la genialidad pura. Pero ¿cómo pudo un niño de solo 5 años tocar el alma de la humanidad con su música? Tal vez la respuesta esté en la capacidad de Mozart para ver el mundo a través de un prisma diferente, un prisma lleno de creatividad, pasión y magia. La historia de Mozart es, ante todo, una historia de superación, de dedicación y de un talento desbordante que no tuvo igual en su época. El niño que asombró al mundo con solo 5 años, no solo dejó una huella en la música, dejó una huella en la alma misma de la humanidad. Si te ha emocionado la historia de Mozart, si te has maravillado de cómo un niño pudo cambiar la historia de la música para siempre, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias épicas como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas sobre el legado de Mozart? ¿Crees que su genio fue un regalo divino o el resultado de un esfuerzo incansable? Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más historias que han marcado el curso de la historia. No te pierdas esta oportunidad única. Hoy cerramos con una invitación especial. Adéntrate en el fascinante mundo de las leyendas de la música clásica. Déjate cautivar por las historias que han marcado la historia de la música, desde los genios como Beethoven, Mozart y Chopin, hasta las composiciones que siguen inspirando generaciones. Es un viaje a través del tiempo, la pasión y el talento que ha dado forma a la música que todos amamos.
¿Estás listo para descubrir la magia detrás de las partituras? Te esperamos.